ríos y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Muy buenas noches, amigos y hermanos. De verdad que es un verdadero gusto nuevamente estar aquí en este su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña y como siempre vamos a hacer las cosas de la mejor forma posible, y es en esta noche teniendo el privilegio de poder encomendarnos al único que nos puede ayudar, guiar en esta noche tan especial, que vamos a ver un tema tan verdaderamente importante, amigos y hermanos, y es un tema que se ha venido solapando, que ha venido metiéndose dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras culturas, se ha venido transculturando y que ha venido pues a ser una parte integral de las festividades, de las celebraciones que cotidianamente, anualmente, tiene casi que alrededor de todo el mundo esta práctica pues bien acentuada entre nuestras culturas. Estamos hablando acerca de Halloween, y como lo pongo en pantalla, Halloween, y el título que di es Desenmascarando al Enemigo. Tenemos que tener bien claro que esta es una fiesta abierta, es una práctica pagana abierta dedicada total y rotundamente al satanismo. No tiene duda alguna, ¿verdad? Toda la connotación, todos los íconos, toda la representación que tiene esta fiesta pagana, pues obviamente es fácil distinguir que es de un trasfondo pues espiritual negativo. Viene de parte del enemigo, viene de parte de Satanás en un ataque abierto, obviamente, pues a las mentes, a los corazones del mundo entero. Pero hay algunas cosas detrás de Halloween que muchas veces tal vez las hemos dejado pasar, las hemos tenido desapercibidas, y hoy, Dios mediante, el Señor nos permita, en este primer programa, que vamos a tener 4 programas seguidos con respecto a este tema, vamos a empezar a investigar, a ver, amigos, cómo es que nace, de dónde nace, qué cultura es la que trae este tipo de práctica, cuáles eran las prácticas que tenían, a quiénes eran dedicadas estas prácticas, cómo fueron cristianizadas esas prácticas en algunos sentidos, en el buen término de la palabra, ¿verdad? Y las personas pues acortaron algunos tipos de celebraciones que vienen adjuntas a esa celebración, que celebraban los mismos días y que se cristianizaron de una u otra forma. Vamos a estudiar esa área también. Vamos a ver cómo se vino a expandir en forma global, ¿verdad? Cómo la globalización, ¿verdad? Los medios de comunicación expansivos de Hollywood y todas estas artimañas y instrumentos que usó Satanás para que eso se popularizara y llegara a ser, como les digo, amigos y hermanos, una de las fiestas pues más celebradas a nivel mundial y que tiene gran relevancia, a pesar de que las personas conocen y saben y de que la fiesta pues es totalmente de trasfondo demoníaco. Bueno, vamos a hablar, hermanos y amigos, y yo les invito a que todos, donde quiera que estemos,
en cualquier lugar que estemos, vamos a estar inclinando nuestros rostros y vamos a poder cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios. Ok, muy buenas noches. Ahí disculpen de verdad a todos por la pequeña interrupción. Hubo algún problema ahí técnico y ya volvemos nuevamente aquí. Los problemas de señal. Bueno, amigos, como les iba diciendo y mis hermanos, pues este tema del Halloween se las trae porque muchas veces lo hemos hecho como tan popular y se nos ha acercado tanto a nuestra diario vivir y cotidiano vivir en nuestra sociedad, ¿verdad? Que ya lo vemos muy normal. La popularidad que ha adquirido y todo lo que es el contexto, podríamos decir, comercial de esos días, ¿verdad?, en que se celebran estas fiestas paganas, pues han venido a meternos, a nosotros ha sido más simple para que nosotros podamos acoplar y podamos aceptar todos estos tipos de tendencias que van en contra de los principios, por lo menos bíblicos y morales, que como personas creyentes en Dios debemos de tener. Quiero empezar, como les digo, orando y vamos a hacerlo en esta forma que tenemos este medio que tenemos tan hermoso que nos ha permitido, digital, ¿verdad?, y cibernético, en el cual podemos estar todos en comunión a través del Espíritu Santo primero y a través de este. Así que oramos. Padre amado, Señor, en esta noche, Dios, gracias te damos por el privilegio tan grande que tenemos nuevamente, Señor, de llegar ante tu presencia, confiados como el autor del libro de los Hebreos nos dice, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para hallar de ti, Señor, oportunos. Gracias. En este momento, Señor, venimos poniendo mis hermanos en las diferentes partes de Costa Rica, Padre Santo, a través de la internet del mundo entero y a través de los diferentes medios, para pedirte, Señor, que abra las vías de nuestro entendimiento.
que nos alumbre, Señor, la luz de Cristo y que podamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, Señor, tener una relación contigo, Señor, transparente, pura, Dios. Y que nada, Señor, de todas las cosas que el enemigo, las artimañas, las astucias, las falacias y mentiras, Señor, que él ha tejido, Señor, para la pérdida, Señor, y la destrucción del mundo entero, puedan llegar a nosotros, Señor, y que siempre estemos apercibidos y listos para descubrirlos. En esta noche, Señor, una bendición para mis amigos, para mis hermanos, y te pido, Señor, que nos escondas detrás de Jesucristo, Padre, y que pongas en mi persona, Señor, un campón encendido, Señor, en mi boca, para que todo aquello que yo diga, Padre Santo, tenga un respaldo, un escrito está, y que pueda ser digno y fiel, Señor, conforme a lo que la palabra de Dios, la historia, Dios, y los hechos actuales nos muestran, Señor, con respecto a este tema. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, entonces ya para entrar en detalle, porque perdimos un pequeño tiempo ahí por un corte en la señal, pero quiero leerles este versículo que dice en Juan 10:10 lo siguiente. Nos dice, el ladrón no vino o no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les quiero decir, mis amigos, que Satanás tiene un propósito específico y es el de hurtar, de robarte todas las bendiciones, toda la prosperidad, toda la paz, todo el gozo, todo lo que Dios puede darte bueno, de matarte en todos los ámbitos, físico, material, económico, espiritual, y de destruir todo aquello que usted pueda o Dios pueda hacer en usted bueno, y en vez de eso, dejar solamente caos y ruinas. Y con este asunto del Halloween, que es una fiesta de una derivación de lo que son los pueblos celtas, y también había dentro de los britanos, una celebración bastante parecida que se llamaban el Calan Caef. Esta fiesta de Halloween se vino a popularizar y a dar en nuestros tiempos, pero tiene un trasfondo histórico mucho más antiguo de lo que nosotros podemos pensar y entender. Esta celebración que viene de los pueblos, como les digo, celta, y vamos a estudiar el día de hoy por lo menos quiénes eran esos pueblos, de dónde vinieron, cómo fue que se ubicaron y qué era la celebración en sí que practicaban ellos para entre 31 y el 1 de noviembre, 31 de octubre y 1 de noviembre, tenían algunas celebraciones interesantes y algunos ritos que vamos a ir descubriendo, que nos dan los anales de la historia de estos pueblos, por lo menos indoeuropeos. Lo que celebraban estos pueblos indoeuropeos, y ahorita voy a explicar qué significa cuando digo indoeuropeo, era una fiesta que se llamaba Samhain, que deriva del irlandés antiguo que significa fin del verano. Como lo tienen ustedes ahí en imagen, el Samhain o este fin del verano era la época en la que por lo menos los pueblos estos, principalmente galos, ¿verdad? Irlandeses y algunos otros pueblos que vamos a ir mencionando ahí, celebraban, y era la transición de la época de verano, de las cosechas, a la transición oscura. Y es interesante porque en este periodo, precisamente estos pueblos indoeuropeos que habitaron Europa, y ahorita vamos a dar una reseña histórica de esto, en este tiempo pensaban que se abría un portal en esta transición entre el mundo espiritual y el mundo humano, y que podríamos decir así, enlace o este hilo se acentuaba o llegaba a abrir esa puerta exactamente entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, según el calendario gregoriano que nosotros manejamos. Obviamente, ellos pensaban que al abrirse este portal, pues tenían la comunicación, ellos tenían las tendencias de adorar por lo menos a los ancestros, pensaban de que ellos visitaban este día, tenían la posibilidad de venir los ancestros antepasados, se les rendía honor, se les hacían libaciones, y todo esto que les estoy explicando es para que vayan viendo ustedes de dónde es que nacen estas tradiciones, ¿verdad? De Halloween, este asunto de hacer fogatas, de hacer hogueras, toda la representación, la iconografía, amigos y hermanos, que ustedes pueden encontrar dentro de Halloween, lo podemos ver en las tiendas, lo podemos ver en los restaurantes, lo podemos ver en los bares. Ahora con este asunto del COVID-19, pues gracias al Señor que por lo menos ese día esa área va a estar un poquito cerrada en lo que es el congestionamiento de personas, ¿verdad? Que masivamente, por lo menos lo vemos en las grandes ciudades, asisten esos días a fiestas, ¿verdad? Y todos los fines de semana a fiestas que llevan este tipo de connotaciones.
Los celtas antiguos, hace 3.000 años atrás, 3.000 y 200 años atrás, celebraban esa Samhain exactamente igual. Esos días, pues hacían fogatas. Si ustedes ven la imagen nuevamente del fin del verano, vemos que los colores, quiero irles explicando algunas cosas de una vez para que ustedes vean dónde nacen, los colores negro y anaranjado que persisten dentro de la tendencia del Halloween, no es un invento, ni es que los colores se ven muy lindos y que combinan bien, sino que representan el traspaso para que ustedes vayan sabiendo de la época de verano, de las cosechas, del fin de la cosecha, al color anaranjado, ¿verdad? El verano, la tarde, el final, al color negro, que es la transición oscura o la época oscura de invierno. Para estos celtas antiguos era un periodo importantísimo. Eran los periodos en los que ahorita vamos a ver por qué, porque ellos se regían por cuatro castas diferentes sacerdotales, y para ellos era muy importante la oración que tenían dentro de su cultura para el beneficio de sus cosechas, para el beneficio de las guerras. Eran pueblos conquistadores, eran pueblos conquistadores, entonces ellos eran generalmente guerreros y salían a sus guerras, a sus conquistas. Pues ahora hay un montón de series que indican que así eran estos pueblos celtas bárbaros, ¿verdad? Y para todo eso ellos aprovechaban ese día especial para poder pedirle a los dioses, a los ancestros, tanto los visitantes benévolos como de ellos, como los malévolos, tenían que espantarlos, pero a los benévolos pedirle favores. De ahí es que donde ellos, cuando hacían estas celebraciones, en esta transición del fin del verano a pasar el invierno, hacían sacrificios de algunos tipos de animales y también ponían sus pieles para que vayamos dándonos cuenta de dónde sale todo este asunto de los disfraces, porque muchas veces pensamos que es Halloween los disfraces, pero no sabemos cómo es que sale y dónde nace esta práctica, pero vamos a empezar a explicar desde hoy en adelante cómo es que se desenvuelve. Vean qué interesante, entonces ellos hacían los sacrificios para el fin de verano para que las cosechas que habían recogido fueran bendecidas por sus ancestros, se les presentaban libaciones, se les hacían regalos, se les hacían sacrificios, y estos pueblos celtas se vestían con las pieles de los animales y así podían espantar a los espíritus malos y así rendir también culto y ofrendas, regalos a los ancestros y espíritus benévolos. Entonces nos damos cuenta que el Halloween tiene su origen en una festividad o una fiesta pagana, de origen totalmente celta. O sea, tenemos que estar, hermanos y amigos, totalmente convencidos de que esto no nació en nuestra cultura, de que esto no fue una fiesta jamás hecha en caso de nosotros que vivimos en América, por los americanos, ni fue una tradición que se tuvo en nuestro continente ni nada, sino que fue una tradición exportada. Y luego vamos a ver cómo fue que se introdujo pues, en nuestro continente. Ok, vean qué interesante. Entonces, este asunto, el color naranja, el color negro, está fuertemente ligado con este asunto de Jack O'Lantern. Lo vemos siempre figura, ¿verdad?, representativa de una calabaza en sus colores respectivos. Las actividades típicas que tiene Halloween, como todos lo sabemos, son lo del asunto del truco, el trato, que tiene su connotación y la vamos a ir explicando. Las fiestas, los disfraces, las hogueras, como les decía, las casas encantadas, las historias de miedo, las películas de terror. O sea, todo el consciente colectivo se basa y básicamente se centra en todo lo que tiene que ver con ocultismo, demonología, espiritismo. La palabra Halloween, hermanos, en sí es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Lo puedo ver en la próxima imagen para que ustedes tengan. Ahí está, dice All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Les estoy dando en grandes rasgos, amigos y hermanos, ciertos datos para que ustedes vayan atando todos los otros estudios que vamos citando. Por eso les hablaba acerca de la cristianización de esta fiesta. Algunas personas dicen que cómo es posible que jamás eso pueda cristianizarse y que no, que eso no está cristianizado y que todos los cristianos de todas las religiones saben de que el Halloween es satánico, pero hay que ver qué tipo de relación de tradición tenemos o tienen algunas personas, ¿verdad? O tienen algunas personas que van muy de la mano con esto, como esta relevante que se llama la víspera de todos los santos, y luego vamos a ver cómo fue que por lo menos el Imperio Romano cristianizó esta fiesta. Ok, ¿quiénes eran los celtas, amigos y hermanos? Vamos ahí a darnos cuenta quiénes eran estos celtas
y muchas veces oímos hablar de ellos, pero no sabemos de dónde nacieron estos celtas. Estos celtas vinieron de Medio Oriente, en general de casi todos ellos, pasaron también de la India y cruzaron a lo que fue la parte de Europa. Ya para el siglo 2000 antes de Cristo tenían casi que toda la población celta se había acentuado en lo que era el centro de Europa, y ya para el año 1000 pues habían conquistado ciertos lugares como Francia, parte de Suiza, el norte de Italia. Vean qué interesante cómo se expandió esto. Ya para el siglo IX habían conquistado España, estos pueblos celtas. Entonces, fueron pueblos que cruzaron de Medio Oriente, para que nos entendamos, cruzaron de la India, pasaron a Europa, conquistaron toda la India. Estamos hablando aproximadamente de unos 8 o 9 países que por lo menos conocemos el día de hoy de Europa, que fueron conquistados por estos pueblos celtas, y por eso es que esos pueblos o esa transculturación que hubo de sus costumbres se dio tan acentuada, por lo menos en lo que fue Europa. Esta fiesta de estos celtas, quiero poner la imagen ahí para que vayamos viendo por lo menos algunos pueblos y que sepamos quiénes son ellos. Por lo menos algunos de los pueblos celtas son las Islas Británicas, todo lo que es Irlanda, Escandinavia, Escocia, todo el este de Europa, todo lo que son estos pueblos indoeuropeos, ¿verdad? Todo lo que fueron de estos pueblos celtas nacieron las grandes culturas, algunas de ellas muy relevantes, como los vikingos, como los griegos, como los germánicos, los romanos y los pueblos celtas, ¿verdad? Nacieron de estas culturas y de estos pueblos que emigraron de Europa. Entonces nos damos cuenta de que por lo menos estos pueblos celtas, básicamente lo podemos ver en el mapa, estuvieron en todo lo que era la península ibérica y todo lo que fue el sur el norte de todo lo que fue la Europa central. Ok, vean qué interesante eso. Cuando hablamos de los celtas, ya nos damos cuenta entonces que son pueblos que vinieron de Europa, que conquistaron casi que toda la Europa conocida al día de hoy, pero lo importante de esto es cómo es que estas tradiciones o que estas fiestas, estas costumbres se desarrollaron, se acentuaron tanto y qué prácticas eran las que tenían en ese entonces, porque son diferentes a las de hoy. Lo que tenemos el día de hoy con este Halloween que se ha celebrado, pues es un reflejo muy vano de lo que ocurría con los pueblos celtas. Vamos a ir a un corte musical y ya regresamos para seguir con el tema. Que Dios les bendiga. Sanando mi corazón.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder saber que Dios es victorioso, ¿verdad? Que Él nos abre camino, que cumple promesas. Dios es un Dios, de verdad, que está siempre pendiente de todos los que le gustan. En este tema, hermanos y amigos, hay que tener bastante atención, hay que poner mucha atención porque en realidad es algo, como les decía al principio del programa, que se nos ha hecho como muy, el temita se nos ha hecho muy familiar, ¿verdad? Entonces ya lo vemos como que no, ninguna relevancia, pero quiero decirles algo interesante. Por lo menos dentro de estas semanas que empiezan, estamos empezando con un poquito de historia en este tema, porque yo necesito que ustedes aprendan de cuando se habla acerca de los celtas, cuando se habla acerca de los pueblos celtas, donde nacen casi la mayoría de estas tradiciones. Estamos hablando de casi lo que son los pueblos que salieron de toda Europa, los pueblos de la vieja, podemos decir, del mundo conocido entonces, ¿verdad? Y que se ha popularizado tanto, nosotros necesitamos conocer las raíces de todas estas cosas. Les voy a decir porque la palabra del Señor nos dice, amigos y hermanos, en Levíticos capítulo 20 y versículo 23, no vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar de en medio de vosotros, porque ellos practicaron todas estas cosas, yo las aborrecí y las eché en medio de vosotros. Hermanos, lamentablemente, cuando nosotros tenemos algunas o compartimos, y usted me preguntará a mí, me dirá, hermano, nosotros no compartimos absolutamente nada del Halloween. Yo no he visto a mis hijos con disfraces, porque ahora lo vimos por lo menos por encimita. En los próximos temas vamos a ver de dónde salieron estos otros disfraces y por qué era que lo practicaban y que tenían un significado interesante, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el trick and track, el trato y truco, acerca de la lámpara, porque es que se pone una calabaza encendida, qué es lo que significa eso para los santeros, para los hechiceros. Todas estas cosas lo vamos a ir estudiando, pero hermanos, nos damos cuenta de que muchas veces pensamos que no compartimos eso, pero vamos a hilar muy delgado y vamos a ver lo que nos dice la Biblia, como lo vemos aquí, que no debemos de compartir ninguna de esas costumbres. Muchas veces nosotros metemos a nuestras casas lo impuro, en películas, en prácticas. Yo he visto personas creyentes
en un mall en San José, donde hay una cuestión de Halloween de disfraces y las personas están ahí viendo, no están disfrazados los hijos ni nada, pero están siendo partícipes y la palabra es específica donde dice, no vivan ni hagan según las costumbres. Amigos y hermanos, nosotros no debemos de ninguna forma practicar nada que sea una costumbre pagana o que sea de pueblos que no sean el pueblo de Dios. O sea, así llámese usted a través de la televisión, que usted lo vea, a través de los disfraces, a través de las actividades, cenas, comidas en las escuelas, en los colegios. Eso se ha popularizado tanto que ahora en los colegios hacen el día Halloween, ¿verdad? Y todos los papás a veces ignorantemente dejan que el chiquillo vaya disfrazado, porque eso no es nada. Ahora ya lo vemos muy, muy normal, pero el trasfondo es de gran peligro espiritual. Ok, seguimos. Bueno, los druidas eran los sacerdotes o eran la casta élite de lo que eran los celtas. Es interesante porque cuando habían tiempos de guerra, cuando habían grandes hambrunas, a estos sacerdotes les tocaba hacer todo lo que eran los ritos, presentar las ofrendas, eran respetados 100% entre los diferentes clanes, podían andar por los territorios sin ningún peligro de que nadie los matara, eran los representantes, obviamente, de los dioses en ese momento, para estos pueblos celtas, entonces eran muy respetados. Eran los que hacían, como le digo, todos los tiempos de guerra y los tiempos de crisis de las cosechas malas, todos los sacrificios. Y dentro de esos sacrificios, aparte de los sacrificios silvestres, tenían también práctica de los sacrificios humanos. Cuando las guerras eran muy crudas y los lugares por los inviernos, generalmente estas tribus nórdicas se ponían muy duras las cosechas, entonces hacían sacrificios humanos dentro de las mismas, a veces de las personas que traían como esclavos de otros pueblos o a veces de las mismas familias que sacrificaban a sus hijos por sus dioses. Y recordemos que la Biblia nos indica a nosotros claramente que ninguno haga pasar a su hijo, ¿verdad?, por un altar de fuego de sacrificio, ¿verdad?, a Moloch, ni a Astartes, ni a Astartes, ni a ninguno, ni a Istar, ni a ninguno de los dioses que se mencionan dentro de la palabra de la Biblia, y ninguno otro tampoco, ¿verdad? Y dentro de esos pues van el Samhain. Ahora nosotros decimos que no sacrificamos a nuestros hijos, pero si nosotros, hermanos y amigos, les permitimos ver ciertas películas con tendencias diabólicas, como este tipo que representa el Halloween, hermanos, nosotros ya estamos casi que básicamente dándolos en sacrificios a todos estos dioses paganos. Ok, ¿quiénes eran los druidas? Entonces vamos a ver lo que nos dice la siguiente imagen. Los druidas, o la palabra druida, tiene una raíz, como lo dice aquí en la imagen que les pongo a continuación, tiene una raíz céltica que es del verbo ver o dru, que significa roble. Vean qué interesante es. Y significa conocedores del roble. O sea, la palabra completa, druida, significa, der o dru, significa conocedores del roble. En esto, ojalá pongamos la imagen en pantalla del significado de la palabra druida. En esto, vean qué interesante. Hay algunas cosas, una de las costumbres que tenían, por darles un ejemplo, amigos y hermanos, hay ciertas cosas que nosotros practicamos que no sabemos. Había una costumbre que teníamos nosotros, o que tenemos, o que nuestros abuelos nos han pasado muchas veces, que nos decían, uy, toco madera. Uy, toco madera. Cuando estábamos hablando de alguna situación adversa, ¿verdad? O alguna situación que generaba, pues, algún tipo de problema o situación que nos podría traer hecho ingrato, ¿verdad? Y era una expresión antigua de estas costumbres celtas, era el tocar la madera, precisamente por eso, porque la superstición tenía, que trae esta frase, tocar la madera, viene y desciende básicamente de esas prácticas de los druidas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ciertas prácticas y no sabemos de dónde viene. Los druidas eran específicamente especiales en hacer todas sus campañas de guerra, de sacrificios, dentro de lo que eran los bosques, porque ellos pensaban que era la morada de los dioses, y ahí precisamente en los bosques y en las selvas era donde ellos podían tener un acercamiento más espiritual con los árboles, con la naturaleza. De hecho, ellos tienen algunas connotaciones y algunas fiestas, por eso quiero explicar bien claro quiénes son los druidas, porque algunas de las fiestas que vienen, como lo que son las fiestas de Navidad,
muchas de las prácticas que tienen las fiestas de Navidad, como el colgar dentro de los árboles, qué interesante, o lo que se llama el yule dentro del árbol de Navidad, colgar bellotas o colgar esferas. Eso lo hacían los pueblos celtas en tiempos de guerra. En los árboles colgaban las cabezas de los enemigos que eran decapitadas, las colgaban por los árboles, y el muérdago y un montón de cosas que ellos pues usaban para sus sacrificios y para sus podríamos decir, asambleas religiosas, siempre tenían alguna connotación con el roble, tenían alguna connotación con el muérdago, con los troncos, con los árboles. De hecho, usted siempre que ve alguna imagen en las películas, no es que la sacan de la manga, ¿verdad? Y que las imágenes las inventan. Entonces usted ve a la mayoría de los magos, y a la mayoría de los hechiceros, amigos y hermanos. Por eso les digo que hay muchas cosas que las vemos y las pasamos por apercibidas. Las ve ustedes con una vara de madera en su mano, y muchas veces con un cetro, una vara de madera, o algún bordón de madera, precisamente porque ellos adoraban a lo que eran también los árboles, o para ellos habían árboles sagrados como el roble, que era uno de los árboles sagrados, como el muérdago, que se usa en lo que es Navidad. Por eso usted ve en las puertas, eso tengo que explicarlo para explicar por qué la fiesta navideña es una fiesta pagana, que eso es otro tema, lo mismo que Halloween obviamente, pero son todas estas prácticas que tenían estos pueblos celtas que muchas veces se han transculturado, han llegado a nosotros, y nosotros inapercibidamente tenemos ciertas prácticas, o hacemos ciertas cosas que no son de agrado a Dios, porque dice que nosotros no debemos de contaminarnos absolutamente. Y quiero leerles con eso para seguir este versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 17, que nos dice lo siguiente: salgan de en medio de ellas y apártense, no toquen absolutamente nada de lo impuro, y yo lo recibiré. Dice, yo seré un padre para ustedes cuando esto hagan, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amigos y hermanos, cuando dice que nosotros no debemos de tocar ni contaminarnos con nada, es con nada. Y dice que cuando nosotros hacemos esto, me gusta mucho esta nueva versión internacional, cuando dice que nosotros hacemos esto, hermanos, dice que nosotros nos convertimos en hijos y hijas de Dios. Pero cuando nosotros tocamos lo inmundo, nos contaminamos con el inmundo, participamos de cosas con el inmundo, metemos dentro de nuestras casas cosas que son desagradables a Dios y que traen esta connotación. Mire, muchas veces los chiquillos, yo antes era muy dado, cuando era un poquito más joven y me faltaba un poquito más de experiencia, y tal vez había estudiado un poco menos la Biblia, en esos días yo me recuerdo que sacan, esto es un negocio mercantil, que Satanás usa cualquier medio para que nosotros veamos eso como algo natural, como algo positivo, como algo comercial, como una fiesta común y silvestre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo me recuerdo que yo más joven, con mis hijos mayores, les compraba los chocolates de la Gallito, que venían en forma de vampiro, y que venían en forma de araña, y que venían en forma de... y todo con este marketing que se hace, porque es un marketing increíble que se hace a nivel internacional. Es una de las fiestas más celebradas a nivel mundial, o sea que celebran en todos los países del mundo. Estamos hablando de 193 países alrededor del mundo en las que se celebra esa fiesta a nivel mundial. No hay un solo país en el mundo que no lo celebre. Interesante eso, ¿verdad? Entonces nos ponemos a pensar hasta dónde el enemigo nos ha a nosotros envuelto, ¿verdad? En esa estratagema, ha metido en nuestras mentes para que nosotros veamos esto como positivo. Por eso este primer programa, de los otros 3 que vienen y se las traen porque son temas muy fuertes, hermano, usted no debe perderse. Ok, dice que nosotros no debemos de ninguna forma contaminarnos con lo inmundo. Entonces, todas estas tendencias que dan, como les dije, la mala experiencia que a veces tenemos nosotros los padres en comprarle juguetes a los chiquillos, máscaras. Ay, qué lindo, vea, que le voy a comprar esta máscara a este monstruito, y que le voy a comprarle la del hombre araña y la de Spider-Man y todas estas cosas. A veces lo vemos como algo normal y que es sano, pero que sí empieza a adecuar y a educar la mente de nuestros hijos a que todas estas fiestas y todas estas celebraciones de connotación pagana y satánica y demoníaca las veamos, o las vean por lo menos aún más normal de lo que es. Ok, en realidad el término druida hace referencia, voy a empezar a explicar cuáles eran las 4 sectas, porque por lo menos castas, perdón, de estas sectas druidas,
esta tendencia religiosa, ¿verdad? Pagana, de donde vino naciendo esta fiesta de Halloween. Estoy explicando hoy únicamente lo que son los pueblos celtas, indoeuropeos, germánicos, europeos, los pueblos celtas y quienes son los druidas en sus casas. Eso es lo que voy a empezar lo que voy a explicar solamente hoy. Pero el próximo programa, hermanos, vamos a empezar a ver cómo se cristianizó, cómo se ha introducido, cómo fue la tendencia a nivel global de esto y empezamos a ver en el próximo programa cuáles son las formas en las que los satanistas, los practicantes de espiritismo, los santeros, los brujos, los hechiceros, están ya en función de este Samhain. Ok, en realidad el término druida hace referencia a una jerarquía, la superior de las 4 que hay. Vean qué interesante dentro de lo que es el ámbito o de la casta sacerdotal celta. Los primeros, como lo podemos ver ahí, o la primera casta, las que se mencionan por lo menos dentro de lo que son los celtas, son los andaur. Esos andaur o aspirantes a druidas, que es la imagen que tenemos a continuación, se caracterizaban específicamente por tener túnicas amarillas, túnicas amarillas, y eran aspirantes, o básicamente eran los estudiantes o aspirantes a druidas. Se caracterizaban porque andaban sus túnicas amarillas, tenemos los bates que usaban túnicas rojas. Estos bates eran los que se les daba la buena parte, o por lo menos conocemos, de lo que son la cultura celta, la trascendencia de los mitos, las tradiciones, eran los que escribían, los que, bueno, en el sentido por lo menos literal, ¿verdad? Los escritos o los simbología que tenían los celtas era escrita por estos bates. De ahí es que lo que poco que conocemos, porque se conoce muy poco de estos pueblos indoeuropeos, se ha venido trayendo a través de esta casta, ¿verdad? Celta, que eran los bates. Eran los que explicaban los mitos, las trascendencias y las tradiciones. Estaban también, bueno, encargados de lo que eran las creencias y el conocimiento. También estaban los bardos. Estos bardos vestían lo que eran las túnicas azules, como están ahí en pantalla. Estas túnicas azules que vestían estos bardos los caracterizaban y eran los encargados de recitar. Vean qué interesante esto, para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo estos 4 conjuntos, ahorita voy a explicarles algo, se sincronizaban de una forma tal de que las fiestas para el Samhain era todo un espectáculo increíble, dedicado en todos estos países de Europa antigua, ¿verdad? Y era increíble. Estos bardos, era increíble, ellos lo cantaban todo, sean prosa, recitaban, cantaban las hazañas de los guerreros, las alabanzas a los dioses, y se distinguían por el color azul. Y estaban los últimos y los inapelables, ¿verdad? Druidas, o ya los que hacían los sacrificios, que se caracterizaban por tener sus vestimentas blancas y por ser los encargados de todo lo que eran los sacrificios, sea de animales o sea humanos, sacrificios rituales, sacrificios familiares, y sobre todo eran los jueces y supremos inapelables, como les decía ahora. O sea, podían andar estos druidas por cualquier parte de los territorios celtas, en diferentes castas, diferentes pueblos, ¿verdad?, que fueran celtas, y se les respetaba hasta la vida. Es interesante esto. Quiero que me pongan atención en eso. Esta celebración druida, dicen los anales de la historia, que se hacían con hogueras. Voy a repetirles lo que les decía en el principio. Se celebraba con fiestas, con cantos de los bardos, de los bates, de los amadeur. O sea, todos se confabulaban entre sí, y aquello era un fiestón tremendo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo he tenido oportunidad de estar en otros países cuando ha sido el Día de los Muertos, y más bien aquí en Costa Rica lo celebran poco. Hay otros países en donde se comen hasta en los cementerios, es interesante. He tenido la oportunidad de estar, por lo menos en Guatemala, tuve una oportunidad de estar en el Día de los Muertos, y las personas asisten a los sepulcros y comen, llevan comidas y hacen la fiesta a los difuntos muertos, ¿verdad? A sus parientes los reciben. Es interesantísimo. Es exactamente, amigos y amigos, la misma tradición
que tenían estos pueblos celtas. Estos pueblos celtas, amigos, recibían con grandes jolgorios, grandes fiestas. Si usted ve todo este asunto de la música, de las bebidas alcohólicas que se dan en esos días, el desenfreno, por lo menos en ese día que se celebran, ya no es que se practica ahora porque el mundo está muy corrompido, sino, hermanos y amigos, se viene practicando desde hace 3,000 años atrás, o sea, hace 4,000 años atrás, perdón, se viene practicando y son tendencias y son celebraciones que vienen sin ningún tipo de aprobación, por lo menos de parte de Dios, porque vienen de culturas paganas. Entonces, nos damos cuenta, amigos, de que Dios, o que todas estas prácticas que se dan al día de hoy, a Dios no le agradan. Entonces, quiero explicarles algo. Ellos eran, en la imagen siguiente vamos a ver lo que eran, por lo menos, estos lugares donde ellos adoraban. En el sur de Inglaterra hay algunos templos que algunos conocemos, los dólmenes, que son de Albury y Stonehenge. O sea, los que conocen por lo menos un poquito de historia y han investigado, ¿verdad? Se dan cuenta que estos monumentos, los dólmenes, por lo menos estos dólmenes que venían del término gaelo tol y main, de mesa, que era mesa de piedra, lo que significaba, se hacían en esa forma, y los méniris y los trílicos, que eran los que se paraban ahí, como los que tienen en imágenes, que formaban las mesas en altura, ¿verdad? O que era alta o erguida, se usaban siempre para lo que era la filosofía, vean qué interesante, lo que era la astrología, lo que era la ciencia, el ocultismo, la magia, o sea, toda la connotación que tenían estas prácticas y estas culturas era siempre esotérica, ¿verdad? Tenía un trasfondo generalmente astrólogo, ellos practicaban, como les digo, los sacrificios y todo lo que eran, por lo menos estas prácticas, sabemos que no tienen ningún aval. Lo que quiero dejar bien enfáticamente claro, hermanos y amigos, es que esta celebración viene de una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo y que no quería servir ni que quería de ninguna forma agravar al Dios que usted y yo queremos servir y conocer. Así que no debemos de ninguna forma recibir nada de eso. Okay. A través de sus sacerdotes druidas, nos dice la imagen, se dedicaban a los sacrificios, a Samahain, sacrificaban ganado, algunos otros tipos de animales silvestres, podemos verla en la imagen que sigue, y en temporadas en que las cosechas eran muy, muy bajas, como ya les dije, sí tenían los sacrificios humanos. Ok, vamos a ir viendo estos dos versículos, vamos a pasar las imágenes para llegar al versículo que nos dice en Levíticos 22:3 lo siguiente. Leemos en Levíticos 22:3 lo siguiente. Si alguno, dice, de entre vosotros o de vuestros descendientes en todas vuestras generaciones, se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. Yo soy el Señor, dice. Levíticos 22:3 nos dice a nosotros, amigos y hermanos, que nosotros no debemos de ninguna forma contaminarnos, que nosotros no debemos de ninguna forma acercarnos o tener participación con ninguna de las obras que puedan contaminarnos a nosotros o a nuestras generaciones. Amigos y hermanos, cualquier práctica, cualquier cosa que usted esté haciendo que tenga que ver con algo pagano, con algo que desagrada a Dios, hermano, dice que para él nosotros nos convertimos también en personas inmundas. Quiero leerles también a ustedes Ezequiel capítulo 20 y versículo 7, que dice así: a cada uno de ellos les ordené que arrojaran los ídolos detestables con los que estaban obsesionados, dice, y que no se contaminaran. Vean qué lindo dice esa versión y lo dice claramente: con las malolientes ídolos y prácticas de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Dice que no se contaminaran, dice Ezequiel 20, versículo 7, con ninguna de las malolientes, oigan, prácticas e ídolos de Egipto. Amigos y hermanos, ni de broma nosotros debemos de participar, ni siquiera, vea, hay personas que no saben lo que están haciendo y que están abriendo métodos de llamamiento, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a empezar con el tema bien
bien fuerte. Hoy lo que quise fue ilustrarles un poco históricamente con respecto a dónde nacen estas culturas, porque estas culturas indoeuropeas son las que dieron vida a un montón, como le digo, de estas culturas nacieron grandes pueblos como los griegos, como los romanos, como los pueblos celtas, de todas estas gentes indogermánicas e indoeuropeas, y nos damos cuenta que de ahí fue donde nacieron todas las prácticas paganas que tenemos hoy día. Y entre esas les voy a mencionar algunas: la Navidad, de ahí nació el día, la celebración del Día de la Madre, que no tiene que ver nada con la Biblia. De ahí salió el Halloween, y de ahí salieron un montón de prácticas que se han transculturado y que hoy día la sociedad pues ya las ha tomado, y muchas veces lo peor de esto es que hasta la misma iglesia ya las ha tomado como algo normal. Ok, bueno amigos, entonces yo quiero leerles este otro versículo que se encuentra en Levíticos 20:23 y que está en pantalla, y que nos dice lo siguiente: además, o sea, además de todo lo que Dios nos ha dicho, amigos y hermanos, además, no andéis en las costumbres de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Amigos, hermanos, nosotros no debemos de participar en nada. Yo sí les digo a ustedes que tenemos que tener conciencia, amigos, de que Satanás es muy astuto y que ha venido tejiendo entre la sociedad, que ha venido tejiendo entre la iglesia, entre los conceptos de la moralidad de las casas, de las familias, todas estas prácticas. Mire, los vemos, amigos y hermanos, y estos son temas que tenemos a cada rato, lo vemos palpable en los programas que ven los niños, cómo se ha metido la brujería, cómo se ha metido el espiritismo, cómo se ha metido la magia, cómo se ha metido la hechicería. Ahora no hay absolutamente una fábula que no traiga un hechicero, ahora no hay absolutamente una película que no traiga magia, que no traiga algo de oscurantismo, gnosticismo. O sea, siempre nos estamos viendo bombardeados, y lo peor es que estamos haciéndonos nosotros de la vista gorda y están pasando el enemigo desapercibido. Por eso este programa que está empezando hoy, explicándonos eso, se llama Desenmascarando al Enemigo con el Halloween, porque ustedes se van a dar cuenta de un montón de cosas que se está haciendo y que la sociedad está viendo y que se están dando y que nosotros estamos permitiendo, y que ya es hora de que como padres, generalmente yo hablo a las familias y a los que no son padres, pues tienen hermanos, tienen amigos, tienen vecinos, tienen conocidos. Este asunto de preocuparnos como personas que creemos en Dios, de que Satanás no gane terreno en todos estos temas que vemos tan simples y ya tan rutinarios, hermanos, es obligación de todos. Así que con este asunto nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos introduciendo en nuestra casa ciertas prácticas, y dentro de eso toda la connotación de lo que son figuras demoníacas, demonios, máscaras, seres amorfos, mutantes, todo este asunto, amigos, es una connotación de netamente demoníaca, y eran las prácticas que tenían todos estos pueblos celtas. Como le digo, las vestimentas, las máscaras, vamos a explicar la próxima semana de dónde nacieron, por qué se practican, qué simbolismo tienen, y vamos a la próxima semana también a ver que es un tema bastante importante, y lo vamos a poner en pantalla, donde dice la tradición romana y la cristianización de esta fiesta pagana. Ya la próxima semana, amigos y hermanos, no se pierda este programa, porque vamos a meternos en algo serio. Vamos a empezar a ver cómo es que Satanás empezó a introducir esto, hasta qué punto muchas de las personas y las tendencias cristianas han pensado que el Día de los Santos o el Día de los Difuntos es un día consagrado a Dios, o que te puede celebrar para poder nosotros celebrar a nuestros difuntos muertos o en conmemoración de ellas, pero básicamente es una fiesta de tradición pagana. Ok, vamos a orar para despedir el programa y así poder, amigos, quedar en manos de aquel que merece toda la gloria y la honra, y que, como siempre lo digo, es el único que nos puede llevar a buen puerto. Oramos. Perdón. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día, esta noche, Señor, en que hemos podido estudiar este pequeño dato histórico, Señor, que nos enseña de que todas estas culturas, Padre Santo, de que todas estas prácticas, oh Señor, no vinieron de ti, Señor, sino que vinieron de pueblos que no te honraban, que no te querían, que no te amaban, Señor, que no tenían temor de ti,
y que sus prácticas, Señor, y que su forma de vivir, oh Señor, no te agrada. Te pedimos que en nosotros, Señor, siempre pongas un espíritu alerta, nos permita, Señor, de toda la forma posible, Señor, estar atentos a ver estos ataques, Señor, y estas artimañas de nuestro enemigo. Que como cristianos podamos estar parados en la roca firme, que es Cristo, una espada, Señor, en nuestras manos, que es la palabra de justicia, y siempre pendientes, Señor, para dar una batalla firme, Señor, contundente, para desenmascarar ese enemigo que lo que quiere es matarnos, robarnos y destruirnos. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amigos y hermanos, nos esperamos la próxima semana. Vamos a empezar a ver ya con lujo de detalles qué es lo que el satanismo, lo que la hechicería, la brujería ha acoplado para estas fiestas, para estas semanas, para este mes antes del 31 de octubre. Que Dios me les bendiga. Les recuerdo que somos nosotros los signos de los tiempos y que estamos todos los miércoles en Radio Costa Rica por la 930 AM y que nos puede seguir también por Facebook Live y también por la 930 Radio Costa Rica. Que Dios me les bendiga y que tengan muy buena noche. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda